clase de alimento más sólido, algo que lo alimente espiritualmente, ¿no? Que lo haga crecer espiritualmente. Y eso es lo que procuramos hacer acá. Si bien nosotros tocamos temas básicos, pero también tocamos temas ya elevados. Este es un temita un poquito más diferente, un poquito más, vamos a decir, de nivel espiritual más elevado, como para entender lo que es el dispensacionalismo. Y habíamos visto aquella vez nosotros que se nos acusan, por ejemplo, a aquellos que creemos en el dispensacionalismo, de personas que somos reenfanitas, ¿no? Que ya expliqué el término ese anterior. Si alguno de ustedes no estuvo, bueno, pueden ir a ver el video anterior. Ahí estamos explicando eso también. Y también hemos explicado un poquito qué es lo que es el dispensacionalismo, ¿no? Por qué nosotros escogemos este tipo de interpretación. Hoy hablaba con una hermana en Cristo y hacíamos un ejercicio. ¿Cuál de todas las escuelas teológicas, cuál de todas las posturas que hay en estos momentos, que circulan por todas partes, incluso acá en TikTok, es la verdadera? Es una gran confusión que hay. Porque no podemos, por ejemplo, decir como algunos están haciendo acá, decir, bueno, lo que pasa es que tenemos que abrazar todo tipo de pensamiento teológico, todo tenemos que abrazar porque todos creemos en Dios, para evitar supuestamente algún tipo de discusión, de controversia, ¿no? Entre nosotros. Y eso, la verdad, que la Biblia nos enseña, hermano querido. Hay que entender que hay una sola verdad. No hay muchas verdades. Déjame saludar al hermano Hugo. Le damos la bienvenida. Hermano Hugo, gracias por estar pasando por acá. Espero que te sientas cómodo. ¿Querés saludarnos? Presentarte un poquito, mi hermano querido. Adelante, abra su micrófono, hermano Hugo. Puedes saludar y presentarse. Ok, debe ser que está ocupadito. Bien, ¿quién se cayó? La hermana Carolina. Bueno, si la ven por ahí, invitarán a que suba, que esté con nosotros, por favor. Creo que tiene que aprender también todo este tema que estamos estudiando, ¿no? Bueno, hermano querido, veamos un poquito de repaso nada más para avanzar en todo esto de lo que estábamos viendo en cuanto a lo que es el dispensacionalismo, ¿no? Hablábamos nosotros de 7 dispensaciones, ¿no? 7 dispensaciones de las cuales nosotros también podemos ver que Dios ha tratado en diferentes etapas, en diferentes épocas, con la humanidad de diferente manera, ¿no? Le ha dado responsabilidad al ser humano y, por supuesto, el ser humano lamentablemente ha fallado una y otra vez, ¿sí? Una de las primeras dispensación era la dispensación de la inocencia, ¿sí? En esta dispensación nosotros podemos ver acá en Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17, donde dice que mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres, ciertamente morirás. Y vemos nosotros entonces la primera ordenanza que le da Dios, el primer trabajo, le da justamente a Adán, ¿no? Para que esté guardando lo que es el huerto del Edén, ¿no? Por supuesto que el ser humano fracasó en ese intento. Génesis 3:6, vemos nosotros el fracaso, cuando justamente la mujer vio el árbol que era bueno para comer y ahí fracasó. No como dicen ellos que Dios es quien fracasó, no. El que fracasó fue el ser humano en esta dispensación. Entonces, ¿qué pasó? Después de eso vino el juicio, ¿sí? Génesis 3:23, donde Jehová Dios sacó del huerto del Edén a Adán, a Eva, para que labrasen la tierra, ¿sí? Eso corresponde a la primera dispensación. Esa es la forma que tenemos nosotros de estudiar la Biblia. Luego viene una segunda dispensación, recuerdan ustedes que es la dispensación de la conciencia, ¿sí? Acá nosotros vemos de Génesis capítulo 4, versículo 7 en adelante, que dice,
Si bien hiciereis, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. ¿Qué está haciendo Dios acá? Él está dando o está apelando al conocimiento interno del bien y del mal tras la caída de Adán y Eva. Eso es lo que está haciendo. Por eso se llama esta dispensación la dispensación de la conciencia. ¿Qué pasó con el ser humano? Bueno, el ser humano también fracasó. Génesis 6, ¿sí? Cuando dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos eran continuamente y solamente el mal. Fracasaron. Entonces, ¿qué pasó? Vino el fin de esta era del dispensacionalismo, de la conciencia, y vino el juicio. Juicio, Génesis capítulo 7, versículo 23. Y ahí fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Ustedes ya conocen la historia. Este es un simple repaso. Allí vemos nosotros culminada la segunda dispensación. Y ahora arrancamos con la tercera dispensación, que es del gobierno humano. Recuerden, la dispensación de la inocencia, dispensación de la conciencia y ahora la dispensación del gobierno humano. Ve cómo Dios está trabajando con el ser humano en el transcurso de la historia. En diferentes épocas le da responsabilidad al ser humano. El ser humano fracasa y viene juicio. Ahora vemos la tercera dispensación del gobierno humano. Acá está que comienza en Génesis capítulo 9, ¿no? Cuando bendijo Dios a Noé y a sus hijos y le dijo fructificar. Ahí está el propósito. Dios le dice fructifíquese, multiplíquese y llenen la tierra. Y ahí dice también, el que derramare sangre de hombre por hombre, su sangre será derramada. Ahí se establece la autoridad humana para restringir el crimen. ¿Qué pasó con esta dispensación, con esta gente del gobierno humano? Fracasaron. Génesis 11, versículo 4, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos a un hombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Qué pasó ahí? El fracaso de la humanidad. No obedecieron a Dios, fracasaron. ¿Y qué pasó ahí entonces? Hubo una rebelión abierta a la orden de esparcirse. Pasó juicio, Génesis 11. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ahí se esparcieron toda la humanidad por la tierra, cayó el juicio. Fracaso, termina la dispensación del gobierno humano. Viene ahora una cuarta dispensación, que es la dispensación de la promesa, ¿sí? Génesis capítulo 12 en adelante. Pero ahora había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra y te mostraré. Esta es la responsabilidad. Era que tenían que creer a Dios y permanecer en la tierra asignada. Eso es lo que Dios le había recomendado, lo que le había dado como responsabilidad en esta dispensación al ser humano. Dispensación de la promesa. ¿Qué pasó? Fracasó. ¿Sí? Génesis 26:6, Éxodo 1, 13 al 14, etcétera, etcétera. Ahí vemos nosotros la descendencia de Abraham desconfió, ¿no? A menudo hubo hambruna y terminó asimilada y esclavizada en la tierra que no era suya, o sea, en Egipto. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre. Entró la esclavitud, fracasaron. No permanecieron en su tierra, se asustaron por el hambre y se fueron a buscar ayuda a Egipto y quedaron esclavos. ¿Sí? ¿Qué pasó? Juicio, Éxodo 1:22, ¿sí? Éxodo 3:7. Dios juzgó la comodidad inicial que llevó a Israel a quedarse en Egipto, permitiendo su opresión. Posteriormente juzgó a Egipto mismo para que ellos liberaran al pueblo de Israel, ¿no? Fracaso tras fracaso. Viene la quinta dispensación y presten atención acá. La quinta dispensación es la dispensación de la ley. Cuando usted estudia de esta manera la Biblia, con este
método de interpretación dispensacional, usted puede ubicar perfectamente bien cuándo en la historia del ser humano aparece la ley. No como, por ejemplo, dicen los judaizantes, raíces hebrea, adventista y un montón de otros por ahí, que ellos aseguran que la ley de Moisés está desde el huerto del Edén, cuando nosotros no vemos eso. Según esta manera de estudiar la Biblia, que es una forma natural, vemos que la ley de Moisés, la dispensación, aparece recién en Éxodo capítulo 19, versículo 5. Antes no estaba. Era otra forma como Dios estaba tratando con la humanidad. ¿Se acuerdan? Por eso estamos viendo todas las dispensaciones de esa forma. Acá, la quinta dispensación, entra recién la ley. Entra la ley. Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mis pactos, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Sí? ¿Qué pasó con Israel? Lo que sabemos, fracasó. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 14, Mateo 27, 22. ¿Ahí qué pasó? Rompieron la ley sistemáticamente con la idolatría y finalmente rechazaron al Mesías. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos dijeron, sea crucificado. Desde ese periodo, desde que empezó la ley de Moisés, hasta la crucifixión de Jesucristo, ese es el periodo de la ley. Por eso nosotros decimos que la ley es hasta Jesucristo. Y Él cumplió la ley en la cruz del Calvario. Él clavó el acta del decreto que pendía sobre vos, sobre mí, en la cruz del Calvario. Y en ese momento quedó caduca la ley. Porque ahora había un nuevo pacto. No un pacto renovado, un nuevo pacto. No es lo mismo algo nuevo que algo renovado. ¿Entienden lo que les digo, hermanos queridos? De manera entonces que este periodo de la ley, que es la quinta dispensación, abarcó desde los tiempos de la ley de Moisés hasta la crucifixión de Jesucristo. Es un periodo largo donde Dios trató ahí, en ese periodo, ¿con quién? Con Israel. Con Israel. Y ahora viene la sexta dispensación, y esta es la que le interesa a nosotros, porque en esta sexta dispensación es donde está tratando justamente Dios ahora ya no con Israel, pero sí trata con la iglesia, que está compuesta por judíos y por gentiles. De ambos hizo un solo pueblo, que es el pueblo de Dios. La iglesia no es, presta atención hermano, sáquese de la cabeza y hoy vamos a ver eso. La iglesia no es el Israel espiritual. Mira, me toco la banderita esta que no sé qué bandera será. Ojo, ojo, no es el Israel espiritual, ¿sí? ¿Por qué hacemos esa distinción? Sencillo. Antes de entrar a cierta dispensación, ¿por qué hacemos esa distinción? Porque si usted y yo no aplicamos este método de interpretación dispensacional, usted y yo, como lo están haciendo muchos, van a sacar todo lo que era de Israel y se lo van a aplicar a la iglesia. Las promesas que Dios le dio a Israel, los pactos que hizo con Abraham, Isaac y Jacob, y todo eso va a pasar para la iglesia. Ojo, eso es lo que enseña, presta atención y anotá, la teología del pacto y algunos calvinistas. Eso están enseñando ellos. Y a eso se le llama la teología del reemplazo. ¿Por qué? Porque ellos enseñan de que como Israel crucificó a Cristo, no creyó en el Mesías, fracasó, entonces Dios le quitó todas las promesas y todos los planes y todos los pactos se los quitó a Israel y se los dio a la iglesia.
¿Entender lo que te digo? Entonces Israel está desechado. Eso es lo que ellos enseñan. Pero nosotros hemos leído, y voy a volver a leer de vuelta, porque usted cuando estudia Romanos, capítulo 9, 10, 11, es un gran problema para ellos. Porque el apóstol Pablo en esos capítulos defiende a capa y espada al pueblo de Israel. Miren lo que dice, yo voy a leer Romanos 11, un segundito, déjenme que llegue. A ver, hagan tapar la pantalla, hermanos queridos, inviten a otros que vengan a ver esto, porque esto es importante para la iglesia de Cristo, que tenemos que aprender realmente estas cosas nosotros. 11, capítulo 11, versículo 1 en adelante. Presta atención. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Una pregunta retórica hace el apóstol Pablo. De ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo. Hermano querido, ¿qué tenemos que hacer para entender la Biblia tan claramente? La palabra dice, no ha desechado. ¿Y por qué en esta teología pactual y en otras tantas, que bueno, ya se me fueron el nombre, historicista y no sé cuántas cosas más, ellos dicen sí ha desechado Dios su pueblo? Y cuando voy a decir, ¿pero qué dice acá? No, lo que pasa es que ahí quiso decir, lo que hay que decir, alegorizan y espiritualizan la palabra de Dios, pero no la quieren leer de forma natural. Lea la Biblia de forma natural. Sáquese los lentes calvinista, preterista, historicista, sáquese los lentes y léalo naturalmente la Biblia. Sáquese los lentes pentecostales, bautistas, sáquese los lentes y lea solamente la Biblia de forma natural. Acá dice, no ha desechado Dios su pueblo. Y yo le creo así, porque así dice la Biblia, no le ha desechado. Pero esto te van a decir, no, sí lo ha desechado. ¿A quién le creemos? ¿A la teología pactual? ¿A lo de la teología del reemplazo? ¿O le creemos directamente nosotros a lo que la Biblia dice? No sé, ustedes a ver, escriban abajo, yo creo a la Biblia. Dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció. ¿O no sabéis que dice la Escritura acerca de Elías, como habló de Dios a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han matado y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo, dispensación, en este tiempo ha quedado un remanente según la elección de gracia. Y ahí puede leer usted tranquilamente. ¿Se dan cuenta, hermano querido? Entonces, ¿qué pasó con Israel? Bueno, Dios en el periodo, en la dispensación de la ley, trabajó y fracasó. Israel fracasó. Entonces hubo juicio, ¿sí? Ahora, después de eso, se abre una nueva dispensación. Es la dispensación número 6 y en la que usted y yo estamos caminando. ¿Cuándo empezó esta dispensación? En Hechos capítulo 2, con la llegada del Espíritu Santo a morar en el corazón de cada uno de los creyentes. La iglesia. Pregunta, respondan abajo. Ya esto ya dice varias veces, pero sigamos preguntando lo mismo. Díganme, hermanos queridos, ustedes pueden ver, ojo, presta atención, de manera literal a la iglesia de Cristo en el Antiguo Testamento. No me malinterpreten que no estoy desechando el Antiguo Testamento, no lo estoy desechando. Estoy preguntando si ustedes, leyendo la Biblia de forma natural, sin ningún sesgo, pueden ver a Israel en el Antiguo Testamento. ¿Está Israel ahí? Respondan abajo, hermanos queridos. Yo quiero saber si ustedes creen que Israel está en el Antiguo Testamento o no. Ahí, mi hermano querido. Respondan un poquito.
Ya les pongo varita mágica para que respondan y no responden, hermanos queridos, están durmiendo, parece. Vamos, mi hermano querido. Bueno. Acá. Israel. Dice la hermana Cielo de Jesucristo que sí puede ver a Israel en el Antiguo Testamento. ¡Wow! Acá sí que tenemos nosotros un problema. Quisiera yo que después la hermana me explique eso. ¿Cuál será? La hermana Beatriz dice, Israel sí, mas no la iglesia. Amén, exactamente, así es. Está la hermanita Florcita, ¿cómo está hermana querida? Si querés subir, bienvenido sea. No se encuentra la iglesia en el Antiguo Testamento. ¿Por qué, César? Porque era un misterio. Era un misterio que estaba para ser revelado a los apóstoles. Al apóstol Pablo le fue revelado. Ya vamos a ver textos bíblicos sobre eso. Él mismo dice que era un misterio, la iglesia, que fue revelada para estos tiempos. ¿Entiende, hermano querido? Entonces, por eso es que es muy complicado y peligroso decir, no, Israel ya quedó caduco, Israel ya no tiene más promesa. Israel va a ser restaurado, lo dice la palabra de Dios. Hay promesa, hay profecía, va a ser restaurado en un futuro. Hoy, el Israel actual no es el Israel de la Biblia. Recuerdan que estudiamos eso. Nos dicen, a usted y a mí nos dicen renfanita por creer de esta forma, por creer en el arrebatamiento pretribulacional. Nos dicen renfanitas, adoradores, idólatras, nos dicen. ¿Entienden lo que le digo? Idólatras nos dicen. ¿Por qué? Porque dice que nosotros adoramos a Israel. Y no es así, hermanos queridos. Sí hay sectores de amigos pentecostales, carismáticos, apostólicos, proféticos, etcétera, etcétera, que lamentablemente están adorando a Israel. Porque ellos aman la bandera de Israel, aman el shofar, aman el candelabro, se ponen eso kippah, hablan en Yeshua HaMashiach y todas estas cosas que apenas uno habla castellano, pero ellos hablan en... Ustedes le dan mucha relevancia al pueblo actual, al gobierno, ojo, este no es el de la Biblia, al gobierno sionista actual, ¿entiende? Pero la Biblia dice que se ha reservado un pequeño remanente dentro de ellos, los judíos mesiánicos. Hermanos queridos, terminemos con esto y abrimos micrófono para hacer comentarios, preguntas, ¿sí? Hermanos queridos, la dispensación de la gracia es la sexta dispensación o era donde Dios está operando con nosotros los seres humanos, ¿sí? Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9 dice, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hecho hijos de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esa es la dispensación. Somos salvos por gracia y por medio de la fe. ¿Podemos hablar nosotros quizás de algún fracaso? Sí. Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 2, también debe saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, y hay, por supuesto, un rechazo global. Presta atención, hermano, esto es peligroso, porque esta es la parte de la apostasía, donde los cristianos actuales, que se llaman cristianos actuales, están apostatando de la fe. Por eso es que hay tanta confusión. La salvación se pierde, la salvación no se pierde. Que yo soy un elegido, que no soy un elegido. Que Cristo viene antes, que Cristo viene después. Que lo de Apocalipsis ya pasó, que simplemente es historia. Otros dicen que no. O sea, hay un arroco mango, como dicen los amigos venezolanos, y no se entiende. Entonces, como dice al comienzo la pregunta, ¿qué hacemos para poder comprender la Biblia y no entrar en ese arroco mango, como dice la hermana, y comenzar a enseñar y estudiar la Biblia de esa forma? Lea su Biblia de forma natural, así como la estamos haciendo. Ahí dice que no fue rechazado el pueblo de Israel, y yo lo creo. No va a venir alguien con otra interpretación, no, pero es que en realidad ahí no quiso decir eso, lo que quiso decir fue otra cosa y te cambia la idea.
Exactamente, leer sencillamente. Luego, por supuesto, nos ocupamos nosotros de la teología sistemática, de todo esto, pero siempre ajustándonos a lo que dice la Biblia. Ya vamos a ver. Hermano querido, ¿cómo es el fracaso de este tiempo de la iglesia? Hay apostasía. Hay apostasía en el último tiempo. El carácter de los hombres, los hijos de Dios, ha cambiado mucho. Los valores. Hoy la iglesia está como dormida también. Hoy la iglesia no quiere hacer el trabajo que Dios le ha recomendado. ¿Va a haber un juicio? Claro que sí, por supuesto que sí. Hablamos de Apocalipsis. Antes de eso, por supuesto, viene el arrebatamiento de la iglesia y allí termina esta dispensación. Comenzó en Hechos, capítulo 2, y termina con el arrebatamiento de la iglesia. Ahí. Y allí comienza la última dispensación, que es la dispensación del milenio. Comienza con el arrebatamiento de la iglesia y concluye allá en el milenio. Y después la eternidad. La eternidad que usted y yo vamos a estar presentes, hermanos queridos. Téngalo seguro, usted y yo, con nuestros trompezones, con nuestras fallas, con nuestras metidas de pata, pero usted y yo vamos a estar allá en el milenio, vamos a estar allá en la eternidad con nuestro Dios y Padre Santo. La séptima dispensación es la del milenio. Ahí vemos nosotros texto bíblico, Isaías 11:9, Apocalipsis 24, habla justamente de todo esto, ¿no? Y ahí podríamos concluir nosotros con todo esto de las dispensaciones. Recuerde, primera dispensación, la de la inocencia; segunda dispensación, la conciencia; segunda dispensación, la gobierno del ser humano; la otra dispensación, la promesa, la ley, la gracia y el milenio. Eso es lo que nosotros enseñamos, porque así es como vemos que está en la Biblia. No es que vino una escuela teológica o un pensamiento, o como vamos a ver ahora, que ellos nos acusan, los de la teología pactual, que nosotros somos herejes porque creemos en este tipo de interpretación, porque dice que es relativamente nueva, que nació allá en el siglo XIX con J.N. Darby. Y entonces dicen, ve, esto es nuevo. Y ustedes le han creído un hombre loco, un hombre que recibe revelación de otra parte. Es un mito que fue eso, que pasó eso. Y ustedes ahora vamos a ver un poquito a este J.N. Darby, ¿no? Hermano querido, hermana sierva, abra su micrófono, quiero escuchar un poquito, comentarios, preguntas, y así vamos en orden hasta abajito. Hermana Yudimar, puede abrir su micrófono. Hermana Beatriz, ¿usted puede hacer algún comentario o algo, o no entendieron nada, mis hermanos queridos? Sí, yo sí estoy comprendiendo bien, hermano. Nos está dando los textos bíblicos donde empieza cada una de las dispensaciones, la de la inocencia, la de la conciencia, la del gobierno humano, la de la promesa, la de la ley, la de la gracia, que es donde nos encontramos ahora, y la futura, que es la del milenio, que es el arrebatamiento, y después el milenio, y ya estaremos con el Señor. Amén, amén. Viste, hermanito, que de esta forma nosotros podemos organizar mejor nuestros estudios. Eso es lo que hizo J.N. Darby. Esto ya estaba desde la iglesia primitiva, nada más que de una forma más primitiva. Daban los primeros pasos, no estaba tan organizado sistemáticamente como ahora. No estaba dentro de un cuerpo teológico como ahora lo tenemos para estudiar nosotros. Eso vamos a ver un poquito ahora.
Mi hermano Eduardo, todo tuyo, micrófono, abra su micrófono. Queremos escucharte un poquito, mi hermano querido. Bueno, bueno, hay muchas situaciones en las cuales no entendemos, no comprendemos y no nos podemos desviar del camino aún en el mismo camino, ¿sí? Podemos perdernos aún en el mismo camino, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay veces en las cuales el enemigo es tan astuto que menciona la Biblia que aún a los mismos, si es posible, a los mismos escogidos engañará, vistiéndose de ángel de luz, ¿sí? Aquí la situación es, o es un poco crítica cuando tocante a Israel, ¿sí? ¿Por qué? Porque menciona que él se sentará en, en el trono de Dios y quedará que le adoren lo mismo que a Dios, ¿sí? Esa misma adoración, ¿sí? Y específicamente menciona en Israel, ¿sí? Es algo que como que dices, ¿cómo va a ser en Israel que va a suceder esto? Ya está, que va a suceder, ¿sí? Y muchos dicen, no, es que Israel es, ¿cómo se llama? Es el refugio, es Israel. No, o sea, hay situaciones en las cuales muchos, no es que yo vaya en contra de, como que dicen, no, que no ha dejado Israel, pero ha dejado a esa generación que no ha creído en Cristo, que no ha creído en que Cristo vino, ¿sí? Que vino y los redimió en esa generación es a la que verdaderamente inclusive dice, oh Jerusalén, tú que matas a los profetas o a tus profetas y destruyes a los que te son enviados, ¿sí? ¿Cuántas veces quise reunirte como la gallina a sus polluelos? ¿Sí? Y al final le dice, pues de ahora en adelante quedarás desolado, ¿sí? ¿Por qué? Por no creer en lo que ya estaba escrito, por no creer, y dice, por no entender el día de tu advenimiento, ¿sí? Últimamente yo lo que he visto es que muchas personas dicen, es que esto ya no existe, es que esto no, hay que creer la escritura, tal y como es, ¿sí? Ahí está escrito, hay que creerlo, ¿sí? Y no ha abandonado a Israel, ha guardado siempre su remanente. Tiene su remanente Dios y conoce sus ovejas, oyen su voz y creen en Él. Y las que no son sus ovejas no van a creer. Así les leamos, así vayamos, así no van a creer. Sí. Y eso sería todo lo que les puedo compartir, mis hermanos. Dios me los bendiga. Amén, amén, perfecto. Gracias, hermanos queridos. Bueno, ese es el pensamiento que tenemos justamente todo lo que estudiamos de esta forma la Biblia, ¿no? Mira, cuando en este sistema teológico, como el pacto, se enseña que Israel fue desechado, ¿sabe qué te dice la Biblia? Mira lo que dice. Yo lo voy a leer este pedacito nada más, ¿no? Así es, mi hermana querida. Dice así, el versículo 18. No te jactes, estoy en el capítulo 11 de Romano, versículo 18. No te jactes contra las ramas, y si te jacta, sabe que no sustenta tú a la raíz, sino a la raíz a ti. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando están diciendo no es que Israel fue desechado, fue descartado, ya no está más en el plan de Dios, se están jactando. Se están jactando contra la raíz que es Israel. Eso es un pecado y es peligroso. Mi hermana Carolina, comentarios, pregunta, mi hermana querida, abra su micrófono.
Buenas noches. Bueno, no, pues la verdad, yo iba a hacer un comentario muy idéntico al que hizo la hermana Beatriz sobre de que estamos en la dispensación de la gracia. Eh, y gracias a Dios, bueno, en cuanto a lo que decía el hermano de que incluso muchos van a ser engañados porque los demonios y Satanás se disfrazan como seres de luz. También tenemos que tener en cuenta de que no es tanto a causa del disfraz, sino de la apostasía, la que estamos viviendo hoy en día en las mal llamadas iglesias cristianas. Eh, es por eso que son engañados. Algunos de los que están ahí eh, saben y pueden entender de que, pues, si las cosas que se hacen ahí no son bíblicas, no son de parte de Dios, son, o sea, es puro entretenimiento carnal. Eh, en muchas iglesias, bueno, congregaciones, porque en realidad la iglesia es una sola, que es la iglesia de Cristo. Las otras son mal llamadas iglesias. Eh, donde se enseña la palabra verdaderamente de Dios, allí hay verdad, si nosotros sabemos. Y pues, como dijo Pablo, el hermano Pablo, en la palabra de Dios dice que a causa de la gracia pecaremos para que sobreabunde la gracia en ninguna manera. Entonces, pues damos gracias a Dios de que estamos aún en la dispensación de la gracia y que hay oportunidad todavía de salvación para los que estamos vivos. Bueno, nosotros ya somos salvos por gracia. Gloria a Dios. Amén. Bien, perfecto, muchas gracias. Qué lindo que se comprenda el tema. Es sencillo, no es difícil de entender, ¿viste? A veces solamente hay sesgos que no nos permiten a veces ver bien lo que es una enseñanza bíblica, ¿no? Y esto no es un invento de algún seminario, de algún pastor, de alguna escuela de pensamiento. No, esto proviene de la Biblia, de la misma Sagrada Escritura. Bueno, conozcamos un poquitito a este J.N. Darby. ¿Quién era esta persona? ¿Qué hizo por el dispensacionalismo? ¿Sí? ¿Y por qué decimos nosotros, porque hay prueba y evidencia histórica de todo esto y bíblica también, de por qué decimos nosotros que no es el padre del dispensacionalismo, sino más bien que él sí organizó o reorganizó de manera sistemática el cuerpo teológico de lo que es el dispensacionalismo, pero ya años atrás, siglos atrás, desde la iglesia primitiva, se venía enseñando y practicando una forma primitiva del dispensacionalismo, que llegó hasta los tiempos de J.N. Darby, y él con un grupo de cristianos comenzaron a formar de una forma sistemática todo lo que hoy nosotros podemos enseñar y aprender. Por lo tanto, con toda la evidencia que tengo acá, va a demostrar, hermano querido, de que no es que es una teología nueva y moderna y por lo tanto es una herejía. No, esto ya se enseñó en los tiempos apostólicos. Voy a leer rápidamente nomás, no voy a frenar mucho porque quiero avanzar al otro punto, sobre lo que la biografía de J.N. Darby, ¿no? ¿Quién fue J.N. Darby? ¿Sí? Permítanme que cambie de anteojo y todo, con esto veo más lindo de lejos. Bueno, Darby nació en Londres, en el seno de una familia noble e influyente. Estudió Derecho en el prestigioso Trinity College de Dublín. Espero haber pronunciado bien el inglés. Pero poco después sintió el llamado al ministerio y se ordenó, presta atención a esta parte, sacerdote de la iglesia anglicana, que era la iglesia oficial de Irlanda e Inglaterra. ¿Por qué a sacerdote? Porque la iglesia anglicana, ellos no ordenan pastores ni obispos, sino sacerdotes. Son hermanos en Cristo, pero tienen algunas cositas que por ahí, bueno, son diferentes a nuestras, ¿viste?
Bueno, sigamos leyendo un poquito más. Durante su tiempo como párroco rural, ocurrió un evento clave. Sufrió una grave lesión tras caerse de un caballo, lo que lo obligó a pasar 3 meses en cama convaleciente entre 1827 y 1828. ¿Sí? Ahí estuvo, postró en la cama 3 meses. Durante ese tiempo de aislamiento, presta atención a esta parte, este es un dato histórico tremendo. Darby se dedicó exclusivamente a estudiar la Biblia de forma intensiva. ¿Cómo es eso? Desde Génesis, leyendo capítulo por capítulo, versículo por versículo, chaca, 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 hasta llegar a Apocalipsis. Estudiar de esa forma, intensivamente. Fue en este periodo donde concluyó que las iglesias tradicionales se habían desviado del diseño bíblico y comenzó a dar forma a sus ideas teológicas. ¿Por qué dice Darby que las iglesias tradicionales estaban desviadas? Porque en aquellos tiempos, después de la Reforma, del año 1500 y algo, hasta esos tiempos, el único sistema teológico que había era la teología pactual y otras que andaban dando vueltas por ahí, mientras que la dispensación primitiva casi estaba desapareciendo o se enseñaba de manera clandestina, porque lo consideraban como una herejía, pero lo otro estaba, como quien diría, prosperando más y más. ¿No? ¿Quién desapareció ahí? Bueno, no sé quién desapareció. Bien, pero ¿qué hizo Darby? Se accidentó, postró en la cama, sin poder hacer nada, no había internet, no había televisión, no había radio, por lo tanto, Biblia. Y a leer Biblia. Por eso le digo, usted lea su Biblia sin ningún lente de escuela de pensamiento, de una denominación, no, lea nada más. Nada de que el Espíritu Santo, no, yo sé que el Espíritu Santo le abre el entendimiento, yo sé, pero usted solamente vaya y lea. Bueno, se están yendo los hermanos, no sé qué pasó acá. Bien, poco después, decepcionado por la unión entre la iglesia y el Estado, abandonó la iglesia anglicana y se unió a un grupo de creyentes en Dublín que compartían sus inquietudes. Este movimiento creció y se estableció firmemente en Plymouth, Inglaterra, por lo que históricamente se le conoció como los hermanos de Plymouth, ¿no? ¿Cuál fue el aporte que hizo J.N. Darby? Bueno, aunque antes de él, presta atención a esto, hermano, antes de él, otros teólogos, ¿sí? Un segundito, otros teólogos ya habían notado que Dios trabajaba por eras, economías, dispensaciones diferentes. ¿Te das cuenta? No era únicamente Darby que estaba comenzando a ver esto, sino que ya había otros teólogos. A ver, mi hermano, te voy a mutear el teléfono un segundito. Ahí está. Había otros teólogos que ya venían analizando esto de otra forma, porque la Biblia, cuando lo lee de forma natural y literal, no es lo mismo que nos enseña a nosotros en la teología del pacto u otro pensamiento teológico de aquella época. Había algo que no cuadraba. ¿Y qué era eso? Que cuando vos lees la Biblia de forma natural, todo se acomoda solito. Pero cuando lees con otros lentes, se te mete esa idea y te descuajeringa todo lo que es la doctrina. Aunque antes de él otros teólogos ya habían notado que Dios trabaja por eras o economía o dispensaciones diferentes, Darby fue quien, y esto es lo que él hizo, sistematizó el dispensacionalismo como un cuerpo teológico, estructurado y coherente. ¿Qué es lo que hizo él? Viendo cómo los otros teólogos más antiguos que él estaban trabajando, estructurando todo esto, entonces él se le ocurrió decir, bueno, a ver, vamos a armar todo esto, lo vamos a organizar para que se forme algo bien, para que podamos estudiar bien. Eso es lo que hizo Darby. No es que él inventó el dispensacionalismo
o que esto vino como una inspiración de algún espíritu extraño, como dicen que llegó. No. Él estudió, se sentó, analizó, vio la otra postura de otros teólogos, hizo todo lo que tenía que hacer y comenzó a recopilar y a sistematizar y armar un cuerpo teológico, bien estructurado y coherente, que es lo que hoy tenemos nosotros. Díganme si cuando hemos leído hace un momento rápidamente las 7 dispensaciones, no es coherente esa forma de estudiar. Es coherente. Podemos ver cómo Dios trabajó, le dio responsabilidad en cada época, cómo fracasó, vino juicio, Dios siguió trabajando con la ser humanidad hasta estos tiempos. ¿Entienden, hermanos queridos? Sigamos un poquito más. Algo que usted tiene que asimilar esto, si no quiere errar. Y esto usted lo va a ver que es de forma natural. Por ejemplo, cuando usted lee el Antiguo Testamento, usted va a ver que ahí aparece mucho Israel. Israel, la ley para Israel, todo, Levítico, Número, Deuteronomio, todo, Israel. Pero no ve a la iglesia. Ve también a los gentiles, las naciones paganas, etcétera. Pero no ve a la iglesia. ¿Sí? Pero con este sistema de interpretación que Darby ayudó a sistematizar y a estructurar, ahora nosotros podemos ver de forma natural a Israel en el Antiguo Testamento, a las naciones paganas durante toda la Biblia y a la iglesia recién apareciendo en Hechos capítulo 2, que hay una distinción absoluta. Israel es una cosa y la iglesia es otra cosa. Ahora, es una falacia de decir, por ejemplo, como ellos nos acusan, pero ustedes creen en 2 formas diferentes de salvarse. No. Hay una sola forma de salvarse que fue en el Antiguo Testamento, como lo fue también ahora, por fe y por gracia, o por gracia por medio de la fe. No es que creemos en 2 formas diferentes, sino que ahora Dios, después de la 5ª dispensación de la ley, ha dejado a Israel quietito en un lugar, esperando ahí a que todos los gentiles ingresaran en el último periodo, que es justamente en el arrebatamiento. Cuando la iglesia sea arrebatada, ahí comienza Dios a operar y a trabajar nuevamente con Israel. Y usted lo puede ver en lo largo de Apocalipsis. La iglesia, adoración celestial, mientras que en la tierra, gran tribulación, anticristo, guerra, explosiones, todo lo que vos quieras, desastres nucleares, e Israel duramente siendo tratado. Perseguido después por el capítulo 12, vemos que es perseguido por el anticristo. Bueno, esto es otra historia, pero vemos de esa forma nosotros el estudio de la Biblia. Entonces, la distinción absoluta entre Israel y la iglesia. Antes de Darby, la mayoría de la teología protestante, especialmente de corte reformado, creía en la teología del reemplazo. Anote usted esto, hermano, después vaya a investigarlo. Va a ver que eso es una herejía. Pero esto enseñaban eso. Y hoy están enseñando eso. Ojo. No todo el que dice Señor, Señor es tu hermano. Ojo. La teología del reemplazo o del cumplimiento. La idea de que la iglesia heredó de forma espiritual todas las promesas hechas de Israel. Eso es lo que creen en esta teología del reemplazo, ¿no? Darby, un segundito. Darby rompió con esto de manera radical. Sostuvo que Israel y la iglesia son 2 entidades completamente distintas en el plan de Dios. Israel es el pueblo terrenal de Dios con promesas terrenales, geográficas, nacionales que aún deben cumplirse literalmente en un futuro. Por ejemplo, Dios le prometió a Israel la tierra, ¿no? Desde Egipto, creo que hasta el río
río Jordán, si no me equivoco, le prometió. Bueno, aún no cumplió eso Israel, no logró todavía tener toda esa tierra, pero Dios le prometió, le dio esa promesa. Y nosotros creemos que así va a ser. Bueno, no fue ahora, pero sí va a ser en un futuro, porque todavía no se cumplió esa promesa. Pero ellos dicen que no, que eso es algo espiritual, que eso no va a suceder, que eso sucedió de forma espiritual, pero no literal. ¿Se dan cuenta la manera diferente de interpretar? Bien, la iglesia para nosotros es el pueblo celestial de Dios, un paréntesis, un misterio en la historia que comenzó en Pentecostés y va a terminar en el arrebatamiento. ¿Por qué va a terminar ahí? Porque ya no va a estar en la tierra, sino va a estar allá, en el cielo, arrebatada con el Señor. Allá estaremos en la adoración celestial, estaremos en el tribunal de Cristo, estaremos nosotros en la boda del Cordero y también vamos a estar nosotros presidiendo frente al trono blanco. Ahí nosotros vamos a estar sentados porque la iglesia de Dios va a tener el privilegio, allí sí, de juzgar a los demonios. Tremendo, ¿no? Tremendo. Ese privilegio nos va a dar Cristo a nosotros. Es otro estudio aparte, ¿no? ¿Qué más podemos decir nosotros de esto? A ver, avancemos un poquito. Darby fue el principal promotor de la doctrina de la segunda venida de Cristo, que ocurre en dos fases distintas. No como nos acusan que creemos nosotros en tres venidas. No, nosotros creemos tal cual como decía en la Biblia. En una segunda venida sí, pero una fase es el arrebatamiento y la otra fase es la segunda venida, pero que son un mismo evento en diferentes fases. El arrebatamiento, Cristo viene por sus santos en las nubes y es inminente para llevárselo al cielo antes que comience el periodo de la gran tribulación. ¿Sí? 1 Tesalonicenses 4:15 al 17, 1 Corintios 15, 51 al 52. Usted ahí ve esa promesa clara. Pero la segunda venida es diferente, es otra fase. Cristo regresa con sus santos. En la primera fase, Cristo viene en la nube y se lleva a sus santos. Se los lleva y no pisa la tierra sus pies. Está en el aire. En la segunda venida, Él viene con todos nosotros y los ángeles. Y es de forma visible. ¿Sí? Eso es la historia final de la tribulación. Y viene para juzgar las naciones. Y va a establecer el reino milenial, terrenal. Eso enseña el dispensacionalismo. Los otros dicen que no, que eso no va a suceder porque eso o ya pasó o simplemente es algo espiritual o para sacar a una enseñanza práctica para nosotros, pero que no va a suceder de forma literal. Yo creo que sí, porque así lo ve la Biblia. ¿Van entendiendo, hermanos queridos, por qué nosotros defendemos a capa y espada esta manera de interpretar la Biblia? Darby defendía que la profecía del Antiguo Testamento respecto a la restauración de una nación judía, la reconstrucción del templo, lo que decía el hermano, y un reinado físico del Mesías en Jerusalén debía de interpretarse de manera literal, no alegórica o espiritualizada, que es lo que decía el hermano Eduardo hace un momento. Su impacto y el salto, o sea, cuando llegó para acá, para Latinoamérica, ¿no? Darby fue incansable misionero y escritor. Viajó extensamente por Europa, Nueva Zelanda, Canadá y de manera crucial hizo varios viajes a Estados Unidos en 1882. Aquí comenzó la influencia de esta teología en todo lo que es Latinoamérica, ¿sí? Hasta ahí nosotros podemos ver una breve análisis de la biografía de Darby, cómo se introdujo a todo esto. Todo esto es historia, usted lo puede chequear. Lo puede chequear tranquilamente. Bien, hermano querido, quiero hacer, para ir terminando, y después hago un comentario, algo breve. Es un paneo rápido, ¿sí?, de lo que es la enseñanza de la teología del pacto.
para que usted vea por qué nosotros decimos eso está mal, porque eso no es bíblico. Ya el solo hecho de pensar que ellos dicen que Israel ya fue desechado, ya estamos mal. Ya el solo hecho de pensar que la iglesia de Cristo va a pasar por la tribulación, ya estamos mal. Ya el solo hecho de decir que Cristo no va a reinar de forma literal, física, aquí en la tierra, ya estamos mal. Entonces, veamos un poquito rápidamente qué es la teología del pacto, ¿sí? Ellos dicen que es la teología del pacto o teología federal, así lo va a encontrar. Es el marco teológico tradicional de las, presta atención, iglesias reformadas y presbiterianas, arraigada en el pensamiento de Juan Calvino y la confesión de Westminster. Cuando escuché estos nombres, abrí grande los ojos, porque te están metiendo gato por liebre. ¿Entendés, hermano querido? Te están metiendo gato por liebre. Este pensamiento viene de ellos, de la Reforma, Juan Calvino, de la confesión de Westminster, de la Iglesia Reformada y presbiterianas. A diferencia del dispensacionalismo, que ve la historia dividida en diferente administración, eras teológicas, como hemos visto nosotros hace un momento, 7, la del pacto organiza toda la historia bíblica a través de 3 pactos teológicos principales. Ellos enseñan esto: el pacto de la redención, pacto de obras, pacto de gracia. Y acá vamos a empezar a refutar. Porque el pacto de redención no existe en la Biblia. Se lo tuvieron que inventar para justificar esto. El pacto de obras tampoco está. ¿Entienden? Pero sigamos un poquito más. Bien, ellos tienen un principio de continuidad. Presta atención acá. Principio de continuidad. Para los teólogos del pacto, todas las alianzas posteriores en la Biblia con Abraham, Moisés, David y el nuevo pacto son simplemente etapas, administraciones del único pacto de gracia. Hay un solo pacto de gracia, según ellos, ¿no? Por lo tanto, enseñan, se me fue un poquito acá. Por lo tanto, enseñan, la iglesia es el nuevo Israel. Claro, al no hacer esta clara distinción de Israel, el nuevo pacto, antiguo pacto, nuevo pacto, no hace esa distinción al decir que Israel es la continuidad de la iglesia, o mejor dicho, la iglesia es la continuidad de Israel, ¿sí? Entonces mezclan todo, ¿entendés? La iglesia es el nuevo Israel, dicen ellos. Sostienen que la iglesia no es un organismo nuevo, ¿eh? Para ellos no es nuevo, que nació en Pentecostés, sino que es la continuación del Israel del Antiguo Testamento. La iglesia ha reemplazado o cumplido el rol de Israel. Eso es lo que llamamos nosotros la teología del reemplazo. Hermano querido, sean sinceros ustedes y díganme, ¿pueden presentar un texto bíblico donde diga que el Israel del Antiguo Testamento es la iglesia actual? No hay. Han tenido que torcer las escrituras, han tenido que alegorizar las escrituras, han tenido que espiritualizar las escrituras para ellos ahí decir sí, el Israel del Antiguo Testamento es la continuidad de lo que ahora vemos como la iglesia de Cristo. Eso es una mentira. ¿Qué más tienen ellos? Bueno, presta atención a esto. Así como en el Antiguo Testamento se circuncidaban a los bebés para introducirlo en el pacto nacional, en el nuevo pacto, según ellos, se debe bautizar a los bebés de padres creyentes. A esto se le llama paidobautismo, para introducirlo en el nuevo pacto. ¿Entendés, mi hermana querida? ¿Entiende, hermano querido? Ellos practican el bautismo de bebé. La hermana Beatriz dice, la iglesia nació después de la crucifixión, amén, mi hermana, y resurrección de Cristo, según hecho, amén, hermanas queridas. ¿Van entendiendo ustedes que la teología del pacto está un poquito torcidita? Ellos dicen que tienen que bautizar a los bebés. ¿Por qué?
Bueno, porque en el antiguo pacto se los circuncidaba a los bebés, entonces ahora tenemos que bautizar para introducirlo en el nuevo pacto. ¿Dónde está esa enseñanza en la Biblia? No está. Han tenido que torcer las escrituras. ¿Qué más vemos nosotros acá? Veamos algunas fisuras teológicas que tienen ellos en este nuevo pacto o en esta teología del pacto, ¿no? Desde un análisis bíblico literal, el cual defiende el dispensacionalismo, la teología del pacto presenta varias inconsistencias graves donde el texto bíblico choca con su sistema teológico. Y estas son las principales fisuras, ¿sí? Ellos han inventado el pacto. Hay pactos que no aparecen explícitamente en la Biblia, como lo dije recién, el pacto de la redención y el pacto de la obra. Ellos, esos dos pactos que han inventado, lo han sacado de simples deducciones. ¿Entienden? Pero no está en la Biblia. Pero ningún texto de la Escritura lo menciona explícitamente con ese nombre o con esa estructura. Al forzar toda la Biblia dentro de estos tres cajones conceptuales, se corre el riesgo, presta atención, de ignorar o relativizar los pactos que Dios sí firmó explícitamente en el texto de Abraham, el davídico y el nuevo pacto, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Otra fisura que tienen ellos, obliga a espiritualizar las profecías geopolíticas, esa que Dios dijo, te daré toda la tierra a ti y a tu descendencia por la eternidad. Bueno, eso ellos espiritualizan y dicen que eso no va a ser real. Para sostener que la iglesia heredó las promesas de Israel, la teología del pacto debe abandonar la interpretación literal de las profecías. Si la promesa de una tierra geográfica desde el río de Egipto hasta el Éufrates, Génesis 15, 18, y un trono físico en Jerusalén, como decía el hermano Eduardo, segundo el libro de Samuel, capítulo 7, se aplican espiritualizadas a la iglesia, se asume que Dios cambió las condiciones originales de su juramento. O sea, Dios cambió, ya no hay promesas para Israel, ya no hay promesa de que va a haber un milenio, por lo tanto ahora Dios cambió, ya está. Eso es lo que produce la teología del pacto. Si las promesas de una tierra geográfica, esto ya leí, ¿qué más? Bueno, por último, para ir terminando, hermanos queridos, veamos que choca con la revelación, que es el misterio de la iglesia. Choca. La teología del pacto afirma que la iglesia existía en el Antiguo Testamento bajo la forma de Israel. Eso es lo que dicen ellos. Pero el apóstol Pablo contradice directamente en el Nuevo Testamento. Él en Efesios, capítulo 3, versículo 3 al 6, dice, por revelación me fue declarado el misterio. ¿Qué misterio? El misterio que en otra generación no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora os es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Efesios 3, capítulo 3, versículo 6. Eso habla, hermano querido, que había un misterio escondido en el Antiguo Testamento que fue revelado en el tiempo del apóstol Pablo. Y ese misterio era la iglesia de Cristo. ¿Se dan cuenta cómo encaja todo claramente? Si la iglesia es un misterio oculto en los siglos pasados, no pudo haber sido simplemente la continuación de Israel del Antiguo Testamento. Porque todo esto va a contradecir Romanos capítulo 9 hasta el capítulo 11. Allí encontramos esto, hermano querido, presta atención, anótalo. Romanos 11, 25 al 26. El apóstol advierte a los gentiles de la iglesia que no sean arrogantes, explicando que el endurecimiento de Israel
es parcial y temporal, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Hermana Beatriz, ¿puede por favor leer Romano 11? Esperamos un poquito. 11, 25 al 26, porque ese es tremendo, hermano querido. Romano 11, 25 al 26 es tremendo. No deja lugar a duda. La palabra de Dios dice que Israel está endurecido por el momento, parcialmente, por un tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que entre la plenitud de los gentiles. ¿Y dónde va a pasar eso? En el arrebatamiento. Si lo tenés, mi hermana querida, y lo puede leer, Romano 11, 25 al 26. Sí, dice, hermanos, para que no sean sabios en su propio parecer, no quiero que ignoren este misterio, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, quitará de Jacob la impiedad. Amén, amén, muchas gracias. ¿Se dan cuenta qué clara que es la palabra de Dios? Si vos la lees literalmente y no la alegoriza y no la espiritualiza, entendés que no es que Dios ha desechado a Israel, como dicen ellos, sino que le ha acontecido endurecimiento, en parte, parcialmente. Pero ese endurecimiento es en el tiempo que está ahora Israel. ¿Hasta cuándo? Ese hasta cuándo es la dispensación de la gracia. Hasta que entre la plenitud de los gentiles y luego todo Israel dice que será restaurado. ¿Se dan cuenta cómo está el plan de Dios dividido? Esa es dispensación. Dios muestra que Israel hoy está endurecido. Bueno, sabemos que hay un pequeño remanente, ¿no? Pero en su totalidad Israel está endurecido, está puesto a un costado, mientras que hoy está trabajando con la iglesia. ¿Hasta cuándo? Hasta que entre la plenitud de los gentiles. Y luego que entre toda la plenitud de los gentiles, volverá a tratar con Israel nuevamente. ¿Se entiende, hermano querido? Ahora sí, mi hermano querido, mi hermana Beatriz a su micrófono para despedirnos. Gracias, hermano querido, por haber participado. Luego el hermano Eduardo también puede hacer su comentario, su acotación, que son muy, muy buenas. Gracias, mi hermana Sinaí, por estar acá acompañándonos. Muchas gracias a todos los que han estado pasando también, ¿no, mi hermano querido? Sí, mi hermana Beatriz, te escuchamos un poquito, no hay ningún problema. Solo quiero confirmar, entonces, solo déjeme ordenar la idea que tenía. Dios va a tratar con Israel cuando la iglesia ya no esté. Cuando ya haya sido arrebatada la iglesia, aquí en la tierra, el Señor va a estar tratando con Israel. ¿Así es? ¿Estoy bien? Muy bien. Pues Exactamente. muchas gracias, hermano César, por la enseñanza que nos está dando, por las explicaciones que nos está dando. Muy interesante. Como ustedes, es una manera sistemática de estudiar la Biblia, de aprender más de la Biblia y de reconocer en qué momento estamos viviendo ahora y qué es lo que espera. Amén. Muchas gracias, hermano César. Qué bueno estar en su live. Que Dios le bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana querida. Y bueno, avísanos cuándo va a ser el live. Discúlpame, la verdad, te pido mil disculpas por haberte quitado tu día. Mira, no me di cuenta, hermanita, te pido disculpas. Así que avísalo y ya vamos a preparar, dale, para estar con vos en tu live, que son muy edificantes también. Le invitamos al hermano Eduardo también cuando haga live, hermanita, para que esté con nosotros también, dale. Será el próximo lunes, en el mismo horario, 7 de la noche, el próximo lunes. Amén, amén. Bien, mi hermana querida. Hermano Eduardo, última palabra para despedirnos, mi hermano querido. Okay. Solamente nada más quiero aclarar esto, ¿sí? Le voy a leer el capítulo tal y como es. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como a la gallina a sus polluelos, debajo de sus alas, y no quisistes? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor.
Ahí yo no, es algo que muchas veces se lo toman como a la ofensiva. Ahí dice, ahí no dice, oh Israel, Israel, tú que, o sea, no, 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 ahí está hablando de Jerusalén, ¿sí? Es pueblo, tanto de israelitas como de judíos, ¿sí? Es lo que quiero que, y de allí hay un remanente que cree en Jesucristo también, ¿sí? No quiero que vayan con una idea de que, por eso muchas veces como que uno no se lee la Biblia y hay veces en las cuales por una simple palabra se pierde uno, ¿sí? Es lo único que les puedo decir. Y pues sí, o sea, bien, ya dado su momento, dado aquí como dice, cuando llegue el tiempo, ¿sí? Van a ver a Jesucristo, ¿sí? Y van a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor, Jesús, ¿sí? Y allí es donde menciona lo que más adelante, lo que usted leyó, donde dice, y todo Israel será salvo. ¿Por quién? Por Jesucristo. Eso es todo. Dios me los bendiga. Amén, amén. Muy lindo. Muy linda profecía esa, habla justamente de la segunda venida de Cristo. Habla de esa restauración para Israel. Espectacular. Bueno, mi hermano querido, muchas gracias por estar participando. Disculpen que no lo haga más extenso al live, pero bueno, todavía estoy un poquito convaleciente. Así que ya Dios mediante nos vamos recuperando y ya lo vamos a hacer un poco más extenso. Muchas gracias, mi hermano querido. Que el Señor los bendiga y que la paz esté con todos ustedes. Chau, chau. Bendiciones. Oh, mi alma está bien. Está bien. Mi Señor está bien.